Buenas noches, ingeniero. El día de hoy voy a exponer sobre los temas mandados a consultar, como es la probabilidad a priori, a posteriori, probabilidad condicionada, el teorema de Bayes y probabilidad total. La parte inicial se trata de conceptos y para posteriormente resolver un par de ejercicios y así entender mejor el tema. Vamos. Probabilidad a priori. Probabilidad de la que se parte antes de efectuar un experimento. Eso es lo que se dice a priori. Para que pueda arrojar nueva información sobre dicha probabilidad para obtener luego la probabilidad revisada o a posteriori, que vamos a ver más despuesito. La distinción entre probabilidad a priori y probabilidad a posteriori es relativa. Una probabilidad a posteriori vuelve a ser priori con relación al experimento siguiente. Tampoco se puede identificar la probabilidad a priori con la probabilidad subjetiva y la probabilidad a posteriori con la experimental u objetiva. Una probabilidad a priori puede ser especificada a partir de una información de naturaleza subjetiva, objetiva o de mezcla de ambas. Para entender mejor vamos a ver también lo que es la probabilidad a posteriori. Es la probabilidad que resulta de revisar una probabilidad a priori, inicial o de partida, en función de la información deducida de las nuevas pruebas practicadas. Ahora sí, la distinción entre probabilidad a priori y a posteriori también es relativa, mencionada anteriormente. Una probabilidad a posteriori puede ser a priori en relación a un nuevo experimento. A partir de las probabilidades a priori y la información adicional, producto de una muestra, la fórmula de Bayes permite obtener las probabilidades revisadas a posteriori. Es lo que vamos a ver posteriormente. Pero antes de eso vamos a ver lo que es la probabilidad condicionada. Es la probabilidad que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P entre paréntesis A respecto a B o P entre paréntesis A respecto a B, pero con un slash, y se lee la probabilidad de A dado B. No tiene por qué haber una relación causal o temporal entre A y B. A puede proceder en el tiempo de B, sucederlo o pueden ocurrir simultáneamente. A puede causar B o viceversa, o no pueden tener relación causal. Las relaciones causales o temporales son nociones que no pertenecen al ámbito de la probabilidad. Pueden desempeñar un papel o no, dependiendo de la interpretación de lo que se den en los eventos. En esto vamos a ver dependiendo de los ejercicios. Para aquello vamos a revisar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre aquello. Podemos calcular la probabilidad del suceso A sabiendo además que A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total, que vamos a ver posteriormente. Fórmula del teorema de Bayes. Para calcular la probabilidad tal como la definió Bayes en este tipo de sucesos necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente como la probabilidad de A sub n entre B es igual a la probabilidad de B entre A sub n por la probabilidad de A sub n dividido para la sumatoria de probabilidad de B entre A sub i por la probabilidad de A sub i. Para entender la función de la fórmula y cómo se desarrolla, vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos tres urnas distintas. Uno con 5 bolas rojas y 3 azules.
U sub 2 con 3 bolas rojas y 2 azules, y U sub 3 con 2 bolas rojas y 4 azules. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido azul, ¿cuál es la probabilidad que haya sido extraído de la urna 2? Ya, lo único que tenemos que hacer es interpretar lo que nos pregunta y los datos que tenemos. Para interpretar los datos y poder ver de mejor manera es lo que hacemos este diagrama de árbol, haciendo de distribuir cada parte, o sea que tenemos U sub 1, U sub 2 y U sub 3 en cada uno de los casos. Y tenemos a partir de aquello, tenemos dos casos para cada uno, como es las bolas rojas y las azules. Ahora, vamos a obtener los datos con respecto a lo que nos pregunta, lo que es la urna U sub 2. Entonces, vamos a tomar, es un tercio por cada una, U sub 1, U sub 2, U sub 3, para entenderlo también esa parte. Y entonces vamos a calcular que sea azul y que sea de U sub 2. Entonces, la probabilidad de U sub 2 entre azul, entonces tenemos que es igual a la probabilidad de U sub 2 por la probabilidad de A entre U sub 2. Esto vamos a dividir para la probabilidad de U sub 1, que multiplica a la probabilidad de A entre U sub 1. A la vez, esto suma a la probabilidad de U sub 2 por la probabilidad de A entre U sub 2 y suma la probabilidad de U sub 3 por la probabilidad de A entre U sub 3. Entonces, como ya tenemos este diagrama de árbol, lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores con los datos de la fórmula que está mencionada. Entonces, es un tercio de U sub 2, 2 quintos de la probabilidad de A entre U sub 2 para que sea azul, ¿no? Y la sumatoria de la parte del divisor de un tercio por 3 octavos más un tercio por 2 quintos más un tercio por 4 sextos. Lo único que nos procede es multiplicar el numerador y el denominador y sumar la parte del denominador, y podríamos hacer extremos y medios, y con eso nos da el resultado de 48 entre 173. Ahora vamos a ver lo que es la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total nos permite calcular las probabilidades de un suceso a partir de las probabilidades condicionales. Es lo que mencionábamos antes, pero para que quede claro lo vemos en este ejemplo que vamos a ver. Supongamos que si llueve, la probabilidad que ocurra un incidente es un X porcentaje, y si hace buen tiempo de dicha probabilidad es Y porcentaje. Haciendo el cambio en bueno y malo. Este teorema nos permite deducir cuál es la probabilidad de que esto ocurra un accidente si conocemos que la probabilidad de que llueva y la probabilidad de que haga buen tiempo. Entonces, base a esto, la fórmula para calcular esta probabilidad es la probabilidad de P es igual a la sumatoria de A sub I por la probabilidad de P entre A sub I, donde I toma los valores entre 1 y N. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejercicio. En un saquillo hay papeletas de 3 colores con las siguientes probabilidades de ser elegidas: amarilla el 50%, verde 30% y roja el 20%. Según el color de la papeleta elegida, podrá participar en diferentes sorteos. Así, la papeleta elegida será amarilla, tiene la probabilidad de ganar de 40%, verde tiene la probabilidad de ganar del 60% y roja tiene la probabilidad de ganar del 80%. Con esta información, ¿qué probabilidad tiene para ganar el sorteo? Las 3 papeletas forman un sistema completo. Su sumatoria da el 100%, 50, 30 y 20 nos da el 100%. Ya, aplicamos la fórmula mencionada anteriormente con la multiplicación de cada uno, 50% por el 40% más el 30 por el 60 y 20 por el 80, y nos da el resultado de 0,54. Por tanto, esto en porcentaje nos da que la probabilidad de ganar el sorteo es del 54%.
esa sería mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.